Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Ureña y en esta ocasión resolveremos este circuito correspondiente al video 3.6-9. Y bueno, comenzamos. Como podemos observar, tenemos una fuente de voltaje de 12 volts, una resistencia, dos resistencias y otras tres resistencias. Tenemos que calcular cuánto es esta corriente que va de arriba hacia abajo, la cual nosotros llamamos la corriente I. Como siempre, lo primero que haremos será calcular los nodos. Y los pondremos donde nosotros, pues, nos convenga más. Pero como no sabemos qué es lo que nos conviene más, vamos a ponerlo donde creamos que sea necesario. Si al final nos faltan, le ponemos más. Si nos sobran, se los quitamos. Entonces, este lo voy a llamar B, C, D y E. Muy bien. Ya que tenemos nuestros nodos. Esperen. Necesitamos mucho mejor. Ahora sí. Primero que nada, I. Lo que nosotros sabemos es que por aquí va a fluir una corriente, la cual va a ser la corriente total. Si por aquí fluye una corriente total IT, quiere decir que se va a dividir en otra corriente y en otra corriente. Ahora, esta corriente la voy a llamar I1 y esta corriente la voy a llamar I2. De modo que, debido a que, bueno, continuemos. Esta corriente I2 se separa en la corriente I y otra corriente, la cual vamos a llamar I3. ¿Qué vemos de interesante en esta corriente? Que como no se separa en otro camino, fluye de nuevo hacia atrás en el circuito. Por lo tanto, I2 más I es igual a I3. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está volviendo la corriente I3 y está volviendo la corriente I. ¿Qué quiere decir eso? Utilizando la ley de Kirchhoff de la corriente, podemos decir que I3 más I es igual a 2. Por lo tanto, I3 más I es igual a I2. IT es igual a I1 más I2. Y 1 más I2 es igual a IT. Ahora, podemos observar que estas dos resistencias se encuentran en paralelo debido a que los extremos de sus debido a que sus extremos se encuentran en los mismos nodos, el nodo C y el nodo B. Por lo tanto, llamaremos una resistencia RP1, la cual va a ser igual al equivalente a estas dos, calculándose como 1 sobre el inverso de 6K más 1 sobre el inverso de 6K. Un sexto más un sexto, 2 sextos, 2 entre 6, 3. Bueno, 2 entre 6, un tercio. El inverso un tercio, 3. 3K ohms. Entonces, la resistencia que está aquí va a ser de 3K ohms. Redibujando nuestro circuito, veríamos al nodo A. Para que no se aburran del mismo color, volveré a hacer los circuitos de color negro. Entonces, tenemos nuestra fuente de voltaje de más o menos de 12 volts. Llega al nodo a la resistencia que no hemos tocado, que es de 3K, al nodo B, que tampoco hemos tocado, a la resistencia 3K, y al nodo C, el cual llega a la resistencia equivalente. ¿Cuánto va a ser? De 3K. Abajo llega a la resistencia de 6K. Baja, conecta. Como este es el nodo C, el nodo D tampoco se ha perdido.
y el nodo E tampoco se ha perdido. ¿Qué vemos aquí? Vemos que la corriente IT se sigue conservando, la corriente I1 también, por lo tanto la corriente IT también se conserva y la corriente I2 también. Ahora, como podemos ver, del nodo B al nodo D no se reparte la corriente, no se disipa o no se reparte en otro camino. Por lo tanto, estas dos resistencias, las de 3K, se encuentran en serie. Y podemos llamar una resistencia llamada RS1 equivalente a la suma de estas dos, recordando que la suma de las resistencias en serie es una suma algebraica, por lo tanto 3K más 3K es igual a 6K ohms. De modo que, redibujando el circuito, nos queda nuestra fuente de 12 volts, el nodo A, la resistencia 3K, el nodo B, y ahora, ¿qué es lo que sucede? Nuestra resistencia de 6K no le hemos hecho nada. Pero ahora tenemos una resistencia equivalente con el valor de la resistencia calculada de RS1, o sea, de 6K. Como podemos ver, como podemos observar, estas dos resistencias, debido a que sus extremos se encuentran en los mismos nodos, en el B y el E, la podemos hacer como una resistencia en paralelo. Notorio que la corriente que pasa en este sentido sigue siendo IT, I1 se sigue conservando, al igual que I2. Ahora, como estas se encuentran en paralelo, podemos hacer otra resistencia equivalente, la cual vamos a llamar RP2. RP2, recordando que es el inverso de la suma de los inversos sobre 6K. Y esto va a ser igual a un sexto más un sexto, 2 sextos, 2 entre 6, un tercio, el inverso de un tercio, 3 por K ohms. De modo que podemos hacer todavía más compacto nuestro circuito equivalente. 12 volts, nodo A, resistencia 3K y nodo B a la resistencia RP2. Para el nodo E. ¿Cuánto vale esta resistencia? 3K ohms. Como pueden estar pensando ya, estas resistencias, debido a que no se bifurca o no se distribuye más la corriente, estas dos resistencias de 3K ohms se encuentran en serie. Por lo tanto, llamaremos una resistencia S2, la cual será nada más y nada menos que la suma de las dos resistencias. Como está en serie, es la resistencia, la suma algebraica. Y ahora otra cosa a notar es que la corriente que ahora poseemos es de
la corriente total. Ahora sí, dibujando de nuevo el circuito, tenemos nuestra fuente de 12 volts, la cual llega al nodo A y a la corriente, a la resistencia equivalente para después llegar al nodo E. ¿Cuánto vale la corriente equivalente, la resistencia equivalente? 6 kilo ohms. Hay que notar que la corriente, la cual se encuentra aquí, en este camino, por acá también sube, es nada más y nada menos que la corriente total. Por lo tanto, ya que tenemos nuestro circuito más simplificado, podemos utilizar la ley de Ohm y así calcular cuánto es esa corriente total. Despejando la corriente de la ley de Ohm, nos queda que la corriente total es igual al voltaje, en este caso de A. Bueno, el voltaje de... Sí, vamos a calcular, pero ya saben lo que querría decir. El voltaje de A a E dividido entre la corriente. Resistencia. No, disculpa, por eso mi mamá me hablaba. Entonces, el voltaje que hay de A a E, dejé mi marcador, ahí está. El voltaje que hay de A a E, no me hagan caso con esto. Utilizaremos directamente la ley de Ohm porque queremos el voltaje. Entonces, el voltaje de A a E es igual a ¿qué cosa? La intensidad. No me hagan caso. Miren, partamos de esto. El voltaje de E a el voltaje de E el voltaje de E a es igual a menos 12 volts. Menos 12 volts. Por lo tanto, el voltaje de A a E es igual a 12 volts. Menos 12 más 12 es 0. Ley de Kirchhoff de voltaje. Ahora, ¿qué es lo que queremos? La corriente. Muy bien. La corriente de T es igual al voltaje que hay de A a E, o sea, la corriente en esta dirección, dividido entre ¿la qué? La resistencia. Y son 12 volts divididos entre 6 kilo ohms. Y esto es igual a 12 entre 6, 2. 1 entre 1000 mili. Volt entre ohm, ampere. Entonces tenemos que la corriente total es de 2 miliamperes. Y a partir de eso ya podemos resolver muchas cosas aquí. Como por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que queremos calcular? La I, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es una serie de pasos los cuales nos van a apoyar para poder calcular esa I que estamos buscando. Por ejemplo, si nosotros calculamos este voltaje, conoceremos cuánto es el voltaje acá y calcularemos cuánto es la I. O podemos hacer esto. El voltaje, podemos calcular podemos calcular el voltaje que hay de B a E, porque ya conocemos cuánto es la corriente y tenemos esta resistencia. Y conociendo el voltaje de AE, lo cual tendremos aquí, con esta resistencia podremos obtener la corriente I1 o la corriente I2. Va a ser la misma debido a que... No va a ser la misma, no me crean. Sí, va a ser la misma porque es el mismo voltaje y la misma resistencia. Y si calculamos este voltaje, ya tendremos cuánto es el voltaje. Bueno, no hay problema, va a ser lo mismo. Hagámoslo. Entonces, el voltaje de B a E. Sí. Okay. Vamos a hacer esto para arriba porque que se vea. El voltaje de B a E es igual
a la intensidad, o sea, la IT, multiplicado por la resistencia correspondiente, que en este caso son 3K ohms. ¿Cuánto es el voltaje? La corriente, 2 miliamperes. Multiplicado por 3K ohms es igual a, ¿qué cosa? 2 por 3, 6. 1000 entre 1000, 1. Ampere por ohm, volts. Entonces, el voltaje de VAE es igual a 6 volts. Ok, entonces ya conocemos este voltaje. ¿Qué procederemos a hacer? Pues como queremos calcular cuánto es I, lo que podemos hacer es utilizar la ley de Kirchhoff. Bueno, no nos adelantemos. Calculemos cuánto es la corriente 2. Ok. Entonces, si ya conocemos el voltaje aquí, podemos calcular la corriente. La corriente I2, al igual que la corriente I1, debido a que como el voltaje de VAE es el mismo y las resistencias son las mismas, podemos decir que la corriente I2 y la corriente I1 son iguales. Y la calculamos de forma que es el voltaje de AE dividido entre la resistencia. Ambas resistencias son de 6. ¿Qué está haciendo Miquel? Miquel es mi gato. 6 kilo ohms. Entonces, voltaje, ¿cuánto es? 6 volts divididos entre 6 kilo ohms. 6 entre 6, 1. 1 entre 1000 mili. Volt entre ohm es un ampere. Entonces nos queda 1 miliampere es igual a la corriente I1, que es igual a la corriente I2. O bueno, lo dije al revés. 1 miliampere es igual a la corriente 2, que es igual a la corriente I1. Corresponde con la ley de Kirchhoff, sí, porque no, de la corriente, porque aquí entran 2 miliamperes y salen 1 miliampere y 1 miliampere. Muy bien. Ahora sí. Procederemos a calcular cuánto es el voltaje de CAD. Recordando que solo queremos calcular cuánto es la I que está ahí arriba, o sea, la corriente que hay de CAD. Ahora sí, el voltaje de CAD es igual a la corriente, que en este caso es I2, multiplicado por la resistencia correspondiente. ¿Cuánto vale la corriente I2? 1 miliampere. 1 miliampere por 3 kilo ohms es igual a 1 por 3, 3, 1000 entre 1000, 1, ampere por ohm, volt. Y esto es igual a volt. 3 volts es el voltaje que hay de CAD. Mi gato va a ser un cochinero. Ahora, ya conocemos cuánto es el voltaje de CAD. Por lo tanto, podemos calcular cuánto es esta corriente directamente. ¿Cómo? Con la ley de Ohm. Y, o sea, esta es igual al voltaje de CAD dividido entre... ¿Está prendido? Sí, está prendido. Dividido entre la resistencia correspondiente. Y esto dijimos que es igual a 3 volts entre 6 kilo ohms. 3 entre 6, un medio. ¿De qué? 1 entre 1000 miliamperes. Y esto es igual a la corriente. ¿Tiene sentido? Pues sí. ¿Por qué? Bueno, como esta corriente I3 se va a devolver, podemos decir que I más I2 es igual a I3. ¿Y cuánto es? Un medio. ¿I2 cuánto es? 1. Por lo tanto, I3 es otro medio. Entonces, de esta forma podemos calcular y veamos si está bien. Efectivamente, un medio de miliampere. Muchas gracias.